Muy bien, estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Hemos ido avanzando lentito para ver, es un libro muy profundo, con conceptos muy abarcantes y que, como ya se ha expuesto, tienden a ser mal interpretados y mal usados, especialmente el asunto del concepto de la ley y el papel que la ley juega en la experiencia del cristiano después de la muerte de Cristo. Y entre los evangélicos, pentecostales, protestantes, la interpretación más común, la interpretación más común popular, es de que la ley fue, am, ¿cómo se llama?, erradicada con la muerte de Jesús. Y entonces se usan algunos de los textos de Gálatas y Romanos para tratar de comprobar aquello. Muy bien, me parece que terminamos la vez pasada en el versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esa pregunta viene en respuesta al versículo 2, donde dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces el apóstol Pablo está refiriéndose, ya lo dijimos, a una experiencia que los Gálatas tuvieron una experiencia de conversión genuina bajo el ministerio del apóstol Pablo, quien él se aseguró de enseñarlos y llevarlos a los pies de la cruz de Cristo, donde en el versículo 1 él dice que Jesús fue claramente presentado ante ellos como crucificado. Entonces se encuentran con Cristo crucificado, viene la hora del arrepentimiento, confesión de pecados, su vida es transformada a través de la justificación y recibieron el Espíritu Santo. Ellos han tenido la experiencia genuina de la conversión. El derramamiento del Espíritu Santo en el comienzo de la vida cristiana es el sello que Dios da de la experiencia de la conversión. Es como el apóstol Pablo la dice en el libro de Efesios, que es las arras, ¿no? Que es el pago, el depósito que Dios ha dado como garantía de que si nosotros permanecemos en aquella experiencia, entonces seremos salvos, recibiremos el sello final. Entonces, ellos han experimentado y el apóstol Pablo entonces se hace referencia a aquella experiencia y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces, eso lo está él llevándolos a aquella experiencia original. ¿Cómo fue que fuiste bautizado en el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces, aquí se introduce ese concepto, ya el apóstol Pablo lo habló antes, las obras de la ley. Las obras de la ley. ¿Qué es eso cuando el apóstol Pablo se refiere a las obras de la ley? Y eso se encuentra en contraste a la experiencia genuina, que es la experiencia de la justificación por la fe. La obra de la fe o las obras de la ley. Entonces, las obras de la ley es el esfuerzo, es la experiencia de tratar de ganar justificación a través de la obediencia a la ley o el llevar a cabo, en el contexto de los cristianos primitivos, el guardar los rituales judíos, como la circuncisión, las fiestas y todas aquellas cosas. Ambas leyes, la ley moral como la ley ritual, ¿cómo se llama? Por principio caben aquí. A pesar de que en el libro de Gálatas la ley moral no es el centro del argumento. El centro del argumento es la ley ritual, porque eso es lo que los judaizantes están tratando, han convencido a los Gálatas que ellos, para ser aceptos por Dios, tienen que observar la ley de Moisés. Pero en principio ambas leyes caen sobre eso. Ninguna de aquellas leyes nos
tiene el poder de justificarnos ante Dios. Entonces, las obras de la ley es la experiencia de tratar de ser justificado o acepto ante Dios a través de la observancia de las leyes, de la ley de Dios o de la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo ahí dice, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, o por el oír de la fe, originalmente dice. Entonces, para los Gálatas hay tan solo una respuesta a aquella pregunta. Ellos fueron convertidos no por las obras de la ley, porque el apóstol Pablo no les enseñó eso. Lo que el apóstol Pablo los enseñó, los llevó a los pies de Cristo a través de la experiencia de la fe, y ellos fueron justificados por fe. Entonces el apóstol Pablo está usando un argumento práctico, nos está refiriendo a su experiencia para que ellos despierten, abran sus ojos. Tristemente, muchos adventistas nunca han tenido una experiencia genuina a la cual referirse. Muchos adventistas, especialmente en el contexto conservador, han entrado a la iglesia y lo único que han experimentado y escuchado son las obras de la ley. Comenzaron a guardar el sábado, pagar el diezmo, asistir a la iglesia, cambiaron su forma de vestir, su forma de pensar, dejaron de hacer esto, comenzaron a hacer lo otro. Y por eso ellos piensan de que son cristianos. Entonces, este argumento no se les puede usar porque nunca realmente han sido genuinamente convertidos. Nunca experimentaron la genuina conversión, que viene tan solo por la fe y el bautismo del Espíritu. Muy bien, el versículo 3. ¿Tan necios sois? Nuevamente esa palabra dura que usa el apóstol Pablo. Está hablando duro porque la situación de los Gálatas es extrema. Los Gálatas están muy avanzados en el engaño. Ellos han aceptado el engaño. Entonces están en peligro de perderse, de caer de la gracia. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, la experiencia cristiana es una experiencia que está basada en la obra del Espíritu Santo en la vida. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo. Él es el general de la experiencia del cristiano. Él está a cargo de volver en realidad todo lo que Cristo obtuvo para nosotros. Y la vida cristiana no está basada en la carne, no está basada en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Y tristemente muchos viven una vida cristiana basada en la carne. Tratan de vencer, tratan de cambiarse, tratan de obedecer basado en la carne. Es ellos. Y el apóstol Pablo aquí enfatiza eso, que la vida cristiana no es lo que tú y yo podemos ofrecerle a Dios, no es lo que tú y yo podemos obtener por nosotros mismos. La vida cristiana es el resultado, la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, en el caso de los Gálatas ha habido un desvío. Ellos comenzaron en el Espíritu y ahora están tratando de marchar en la carne, están tratando de obtener um, la seguridad de su aceptación ante Dios por sus obras, por su manera, por lo que ellos le pueden ofrecer a Dios. Y nunca es así. La experiencia cristiana no es así. Dios espera buenas obras, pero son el resultado de una experiencia. No, no que las buenas obras nos llevan a la experiencia. Y de eso es como se llama un universo de diferencia. Y ahí es donde cayeron. Es que para la carne, todos nosotros corremos el peligro de caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque la carne, que es la naturaleza natural nuestra, busca vivir, busca tener control. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? La naturaleza carnal no desea morir. Y el objetivo de la vida cristiana es crucificar al yo, que muera totalmente. Entonces, ¿qué hace la carne? La carne es como un camaleón, se mimetiza como cristiano. Aprende a hablar en forma cristiana, aprende a vestirse como cristiano, a comer como cristiano. Pero el problema es que no es cristiano, la carne nunca va a ser cristiana.
La carne nunca va a ser como Cristo. La carne es un enemigo de Dios, pero se mimetiza y nos hace creer a nosotros que ya somos cristianos por lo que hacemos. Y eso es donde cayeron los Gálatas. Ahora comenzaron a circuncidarse, a guardar las fiestas, guardaban el sábado, pagaron el diezmo y comenzaron ahora a sentirse bien, felices de que eran cristianos por estas cosas, no por la fe en Cristo. Entonces, Cristo ahora queda fuera de foco. Lo que yo puedo hacer está en foco. El yo ocupa la primera plana. Jesús está atrás, como mi asiento que está fuera de foco, como mi pared que está fuera de foco, ahí está Jesús. Soy yo el que ocupo la primera plana. Es un falso cristianismo. Es donde el yo ocupa el lugar que le pertenece a Jesús. Y se manifiesta en mil y una maneras, en forma abierta, desobediencia, rebelión. Yo quiero hacer lo que quiero, voy a ver a Superman y lo predico del púlpito. Esa es la religión del yo. O está como el hermano conservador que defiende los principios y todo aquello, pero el yo lo está haciendo, está solapado. Ambos están tan engañados. Entonces, en la verdadera experiencia, es Cristo Jesús, el yo está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, tantas maneras, ¿no? Uno, Señor, le tira las orejas por que uno cree que está haciendo la obra del Señor y sin embargo, en forma imperceptible, está viviendo en desobediencia y cree que uno está haciendo las cosas como el Señor le pidió. No es hasta que el Señor le tira la oreja a uno y lo hace despertar. Gracias a Dios que Él es paciente. Y eso es exactamente lo que vemos aquí, la paciencia divina con los Gálatas, que Dios le envía un mensaje a través de el más grande de los apóstoles para despertarlos a su engaño. No sabemos qué ocurrió con los Gálatas, si es que despertaron o no, pero es que es un engaño, como ya lo hemos hablado, este engaño es el engaño más difícil de salvarse, porque es muy atractivo, me hace sentir muy bien, yo estoy cooperando, yo estoy haciendo lo que Dios me pide, pero el yo está sentado en el centro y así, y Jesús ha sido sacado del trono del corazón. Las afecciones ya no están en Cristo, las afecciones están en doctrina, están están en estilo de vida, están en mí mismo, en lo que yo pienso, lo que yo quiero, en lo que yo creo. Es muy sutil, es un engaño extremadamente sutil porque la persona sigue siendo religiosa, pero no, Cristo no es el corazón. Dices, tan necios sois, por eso los llaman necios. Recuérdense que esto es como ser embrujado. La persona embrujada no puede darse cuenta de su propio embrujo. Tiene que ser libertada. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, se ve que los Gálatas habían sufrido cuando fueron convertidos, se entregaron a Cristo, se levantó persecución contra ellos, de sus mismas familias, de su contexto en el que estaban, padecieron. ¿Por qué? Porque la verdadera religión trae persecución. Ellos padecieron persecución. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿será que habéis padecido tanto en vano? Si es que habéis padecido en vano, ¿qué se está refiriendo ahí? Es que, bueno, si es que los Gálatas no responden al llamado de Gálatas, todo ese padecimiento fue en vano, se van a perder y no les sirvió de nada. Si es que realmente fue en vano, porque si se arrepienten, entonces no fue en vano. Es una situación crítica. Yo pienso que esta es la situación más difícil que nosotros confrontamos como pueblo. Es la situación de la Odisea, que se cree rica, enriquecida, no tiene necesidad de nada y sin embargo no sabe que es ciega, pobre, desnuda, desaventurada, miserable. Esa es la situación, exactamente.
está, como se llama, enceguecida a su propia situación, es como que estuviera embrujada. Es la misma situación de la iglesia, en ambos campos, tanto liberal como conservador. Cuando muchos de los que participaron en la conferencia general volvieron cantando las cosas lindas que pasó en la conferencia general y todo, pero la necesidad más grande del pueblo adventista es arrepentimiento. Y todos nosotros estamos incluidos en aquello. Y tristemente, en nuestras reuniones generales no se usa para ello, se usa para manifestar cuán bien estamos, no para manifestar nuestra gran necesidad de arrepentimiento. Entonces se usa la pompa, las reuniones espectaculares. Y claro, eso, ¿cómo se llama? A uno lo encandila, pues. Pero detrás de todas las candilejas no ha habido un revivamiento y una reforma espiritual dentro del pueblo de Dios, así que seguimos siendo ante Dios en las mismas condiciones, la situación laodicense. No hubo un arrepentimiento profundo por los daños que se le hizo a los miembros durante el COVID, por ejemplo, no hubo arrepentimiento, se trató de cubrir, se trata de negar, no hay. Entonces, mientras no hay arrepentimiento, vamos a seguir marcando el mismo paso. Se hacen grandes planes, se ponen visiones maravillosas para alcanzar el mundo, maravilloso, pero mientras no hay arrepentimiento, no puede haber bendición divina. Se está haciendo todo a través de la carne. Entonces debemos orar profundamente para que el Señor obre aquella obra de llevarnos al arrepentimiento, que abra nuestros ojos. Y aquí ninguno de nosotros estamos poniéndonos sobre los demás, estamos todos en el mismo vehículo, pero no debemos encandilarnos por lo que pareciese tan bonito. Claro, hay muchas cosas lindas pasando dentro de la iglesia, pero hay muchas cosas feas. Y no hay un espíritu de arrepentimiento. No hay un espíritu que busque la confesión y buscar reforma, el someternos ante Dios. Muy bien, versículo 5. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Aquel, am, los comentarios están divididos en dos campos. El aquel se refiere a la persona que está engañando a los Gálatas y que hace milagros y suministra el Espíritu, o se está refiriendo a Dios, que es el que obra maravillas y dio el Espíritu. Y de acuerdo al versículo 6, yo pienso de que Dios es el sujeto del versículo, no, no aquel que está engañando, porque el que está engañando no tiene el poder para suministrar el verdadero Espíritu Santo. En el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios. Así que am, el apóstol Pablo usa el versículo 6 a Abraham como un pensamiento que sigue al versículo 5. Así que el sujeto del versículo 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, el aquel es Dios. Es por eso también de que si en algunas otras versiones la palabra aquel no está en la primera parte de la frase, sino que viene más tarde, entonces, y está en mayúscula. Si es que está en mayúscula es porque se está refiriendo a Dios. Entonces, Dios es el que suministra el Espíritu, el que hace maravillas. Es interesante que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio con poder, y dice que se obraban maravillas, siempre. Los apóstoles donde iban se obraban maravillas. Pero ¿quién era el que realmente lo hacía? No era el apóstol Pablo, era Dios el que usaba al apóstol para orar aquellas cosas. El que derramó y les dio el Espíritu Santo no fue el apóstol Pablo, fue Dios el que lo dio. Pero fue a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces el apóstol aquí se hace una referencia directa a Dios. ¿Cómo fue que Dios obró maravillas y derramó el Espíritu entre vosotros? No fue por las obras de la ley, sino que fue por el oír de la fe.
Entonces el apóstol Pablo aquí está contrastando las obras de la ley con la fe y está mostrando que la experiencia genuina siempre está fundada en la fe. La fe es esencial. Y luego ahora va a mover el argumento, lo va a trasladar a la experiencia de Abraham. Ya entonces usó la experiencia personal como argumento para destruir la posición hereje de que somos aceptos ante Dios por la obediencia, por someternos a la ley. Entonces el apóstol Pablo destruyó eso porque les muestra claramente en tres argumentos que su experiencia original testifica de que todo lo que ellos recibieron fue por la fe, no por las obras de la ley. Entonces ahora el apóstol Pablo se va a mover a una posición teológica ahora. Comienza con Abraham, cómo somos hijos de Abraham. Muy bien, vamos entonces al versículo 6. A ver, veamos, vamos a leer nuevamente los versículos 2 en adelante y ver si hay algo más que debemos hablar. Vamos al versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ahí terminamos. Ya cubrimos bastante bien aquello. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra así está sacando una conclusión de los versículos que han sido presentados y lo está trayendo ahora a la posición de la justificación. Porque ya lo dijimos antes, el argumento central del libro de Gálatas es cómo una persona es justificada ante Dios. El apóstol Pablo ni siquiera toca la santificación, porque el hecho es cómo somos aceptos ante Dios. La santificación no es lo que nos hace aceptos, es la justificación que nos hace aceptos ante Dios. Entonces, ¿cómo es la persona justificada? ¿Es la persona justificada por fe o por las obras de la ley? Entonces, eso es el corazón del libro de Gálatas, el argumento. Y el apóstol Pablo usa un número de distintos argumentos para presentarle a los Gálatas que su posición de creer de que han de ser aceptos ante Dios por las obras de la ley es errónea y que han sido engañados. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La frase contado por justicia es otra manera de decir justificado, porque la justificación es cuando se nos cuenta a nosotros justicia por fe. Entonces, ¿cómo fue Abraham justificado? Cuando él creyó a Dios. Cuando Abraham creyó a Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí está haciendo una referencia directa a la historia de Abraham en el libro de Génesis. Cuando dice el libro de Génesis que Dios sacó a Abraham en la noche, lo hizo mirar las estrellas y le dijo que así sería su descendencia. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es una referencia. El apóstol Pablo aquí está citando el libro de Génesis. Está citando directamente porque aquí va a formar su argumento y lo forma del Antiguo Testamento, porque los judaizantes están usando el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, para probar que ellos tienen que observar la ley para ser aceptos por Dios y ser cristianos. Entonces el apóstol Pablo va más antes de la ley, va a la experiencia de Abraham para comprobar que la justificación vino antes que la ley.
Y la ley, estamos hablando, dada en el contexto del, del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, del pacto antiguo, donde Dios da la ley en un contexto ah, que los judíos se someten a Dios y ellos prometen obedecer aquella ley para ser pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto, la ley es dada para cumplir su labor de condenar al ser humano. Eso es lo que el apóstol Pablo aquí está introduciendo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que Abraham le es contada justicia por fe. Por lo tanto, para ser descendientes de Abraham, nosotros tenemos que tener la misma experiencia. Porque uno de los grandes argumentos que usaban los judíos es que ellos eran hijos de Abraham, ellos eran descendientes de Abraham y eran porque tenían la circuncisión y tenían la ley. Bueno, el apóstol Pablo aquí muestra que antes que viniera la circuncisión, vino la promesa y que a través de la promesa Abraham recibió la circuncisión, no fue lo opuesto. Y que para ser hijos de Dios tenemos que nosotros ser descendientes de Abraham. Y para ser descendientes de Abraham, nosotros tenemos que tener la misma experiencia de Abraham, que es ser justificados por la fe. La justicia nos debe ser contada a nosotros y eso ocurre cuando creemos en Dios. Es un argumento que a lo mejor a nosotros no nos hace mucho sentido porque nosotros no estamos pasando por la situación de los Gálatas y el contexto de los Gálatas, que hemos de recordarnos que la iglesia primitiva nace en un contexto judío. Y el lenguaje que se usa es un lenguaje judío para comunicar el idioma, para comunicar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo está usando aquel lenguaje para que ellos entiendan que incluso en el Antiguo Testamento la justicia por la fe vino antes que la ley, para que entendamos de que antes de la obediencia tiene que venir primero nuestra sumisión por fe a Cristo Jesús y entregarnos totalmente creyendo que el Dios del cielo nos va a justificar. De esa manera llegamos a ser descendientes, hijos, semilla de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. No dice los que tienen fe, sino que los que son de fe. En otras palabras, es un principio que mora en mí. Es una realidad que ha llegado a ser parte de la experiencia de aquel que ha venido a Cristo. La fe no es algo que poseemos, la fe es algo que somos. El justo por la fe vivirá. Es un principio de vida, es una realidad que, ah, que permea, que moja toda la vida del cristiano. Todo debe ser hecho por fe. Nosotros somos justificados por fe, somos santificados por fe, somos glorificados por fe. Toda la experiencia cristiana es el resultado de esta experiencia de fe. Es una experiencia real en la cual Dios nos otorga como don la fe de Jesús y llega a ser parte de la experiencia del verdadero cristiano. Él es de fe. Estos son los hijos de Abraham. Abraham, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de Abraham, toda la tierra sería bendecida. Y el hijo verdadero de Abraham es Cristo Jesús, porque él era de fe. Y a través de Cristo nosotros llegamos a ser descendientes de Abraham. La condición es que nosotros seamos hijos de Abraham, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese se llama el pacto abrahamaico,
que fue el mismo pacto que Dios hace con Adán, lo repite con Abraham y que es el salvar al mundo a través de la gracia y por la fe. El pacto que hace con Israel es un pacto distinto, es un pacto que le va a revelar a Israel su incapacidad de obedecer a Dios y que necesitan entrar en el pacto que Abraham entró con Dios, que es dependencia total de Dios y de sus provisiones para poder obedecer a Dios. Muy bien. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, la bendición que viene a través de Abraham a todas las naciones es el Evangelio. Y el Evangelio es la justificación. El propósito del Evangelio es justificar al perdido. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces dice el apóstol Pablo que a Abraham se le predicó ese Evangelio. Algunos dicen de que los del Antiguo Testamento eran salvos por obras. Mentira. Aquí se muestra claramente que Abraham recibió el evangelio de la justificación por la fe, el mismo evangelio que recibimos nosotros. Abraham no fue salvo por obras. Los judíos no eran salvos por obras. Los judíos eran salvos y Abraham era salvo de la misma manera que nosotros somos salvos por justificación por la fe, salvos por gracia. Entonces dice el versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, y dice ahora la buena nueva, en algunas otras traducciones dice, dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí, así que Dios hace depositario a Abraham del evangelio, se lo da. ¿Cómo se lo da? A través de la experiencia. Abraham es justificado. Es por eso que dice que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene el evangelio eterno. El mismo evangelio que tenía Abraham va a tener el remanente en el tiempo del fin. Y se lo predica a todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio eterno? Bueno, el evangelio eterno es las buenas nuevas de salvación por fe en Cristo Jesús, en la cual el pecador puede ser justificado y acepto ante Dios como santo, perdonado y tratado como que nunca hubiese pecado. Eso es por fe. Y que Dios otorga su espíritu a aquellos que reciben la experiencia. Así que es a través de Abraham y del Evangelio que toda la tierra será bendita. Y la bendición que bendice a toda la tierra es el don de Jesucristo, a través del cual el pecador puede ser salvo por la fe. Así que lo vamos a dejar ahí, ya se nos pasó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? La pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿somos de las obras de la ley o somos de la fe? ¿En qué encontramos nosotros nuestra seguridad? ¿En mis obras? ¿En mí mismo? ¿Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo hago? ¿O en Cristo Jesús? ¿Dónde se siembra mi confianza? Eso, hermano, hay poca confianza. Muchos hablamos que somos cristianos, pero no tenemos confianza en Dios, porque estamos en un momento dado de tristeza o de penuria, como que esa confianza se nos va. Y no debiera Ujú. ser así, pues debiera en la buena y en la mala, debiéramos estar ahí tomados de la mano del Señor. Claro, confiando en Él, ¿no? Regocijándonos en Él.
teniendo plena seguridad de que Él, Él nos escucha, Él responde, Él está al lado nuestro. Él nos Él, ve. Él está a cargo de nuestra experiencia. Si nosotros como niños incapaces nos echamos en sus brazos y confiamos de que Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos hará caminar, Él nos entrenará, todo, si todo proviene de Él, no proviene nada de mí, entonces tendríamos una experiencia totalmente distinta como pueblo. Pero nos echamos los pesos sobre nuestros hombros. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? Comentario, me impactó este versículo, el 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mm, O sea, el verbo ser, o sea, yo ujú, soy, no es que tengo fe. Eso ok. por primera vez como que, no sé si figurará en otro versículo de la Biblia, pero yo me estoy desayunando de esto, ser de fe, ¿no? Ujú, Implica muchísimo, como decía claro. usted, una experiencia. Si bien lo sabemos, pero cuando uno lo ve escrito así, con el verbo en la Biblia tan claro, o sea, como Mm, que, bueno, no sé, son perlas que uno va descubriendo. amén. Pastor, ¿me escucha? Sí, sí. No, porque por ahí tengo mal. Por ahí me resulta medio complicado, difícil discernir entre fe y presunción de fe. Por ahí no sé si tengo fe o soy irresponsable, dejando, creyendo que dejo todo en manos de Dios. Pero no sé si realmente lo estoy haciendo o soy un irresponsable como para sacarme el peso encima o realmente fe o presunción de fe. No, es que la fe verdadera siempre te lleva a cooperar con Dios y la fe verdadera se aferra a las promesas divinas y cumple las condiciones. La presunción dice aferrarse a la promesa, pero no cumple las condiciones y tiene una actitud irresponsable ante ello. ¿Cuáles serían las condiciones? Entonces, bueno, es que cada promesa tiene sus propias condiciones. Ah, bien. Ah, sí. Entonces, de acuerdo a la promesa, porque la fe genuina no es algo como que algo uno se crea en su cabeza y después demanda que Dios se lo haga. No, la fe genuina se aferra a las promesas divinas. Y la fe y la promesa de Dios tiene condiciones. Entonces, la verdadera fe se aferra a la promesa cumpliendo las condiciones y luego espera que se cumpla aquella promesa, porque las condiciones ya están cumplidas. Las condiciones son sencillas. Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos, esa es la condición. Si yo confieso mi pecado, yo tengo la seguridad de que el Señor me perdona, Claro. porque ya confesé el pecado. Y la confesión demanda apartarse del pecado. Entonces, yo no puedo esperar de que Dios cumpla su palabra si yo mi corazón amo aquel pecado y no deseo apartarme. Simplemente es una confesión para cumplir. Eso es presunción. Mm, claro. Y por Entonces, ejemplo, un problema no específico a resolver y que yo no lo puedo resolver. Y me quedo tranquilo porque Dios me lo va a resolver. Y yo a veces me pasa que no sé si realmente eso es fe o yo soy irresponsable. no. Todo problema, antes de que uno pueda resolverlo, uno tiene que llevárselo al Señor. Sí. Presentar ante su presencia las promesas. Decirle, Señor, tú has prometido. Venid a mí todos los que están cargados y turbados. Yo os haré descansar. Echad sobre él vuestros problemas, dice la Biblia, que él cuida de vosotros. Esa es la invitación. Entonces, yo no puedo esperar que él me solucione el problema si yo no le he echado mi problema. Él me está invitando a echarle el problema sobre él, dejarlo sobre él.
Entonces yo vengo a él, le dejo el problema, le digo, Señor, este problema es tuyo, no es mío, te lo dejo a ti, pero yo estoy dispuesto a cooperar en todo lo que sea posible para solucionar el problema. Muéstrame qué yo puedo hacer. Gracias. Entonces no se evita la responsabilidad, pero se saca el peso y se lo deja a Dios, porque así Él lleva el peso, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para solucionar aquel problema, Claro. que me guíe. Porque hay muchos hermanos que, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Que están en problemas financieros, corren a meterse en deuda. Ujú. Meten en deuda, piden dinero, y después están hasta el cuello, ¿y a quién le echan la culpa? A Dios le echan la culpa. No, si la culpa es de ellos, si ellos hubieran ido y hubieran dicho, Señor, yo tengo esta deuda, a lo mejor yo me metí en la deuda, perdóname, pero no tengo cómo pagarla. Por favor, ayúdame, dime qué debo hacer, Señor. Y lo que tú me digas y me muestras, yo lo hago. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el hacer la voluntad de Dios nunca es presunción. El hacer la voluntad de Dios es fe. Ya. Bárbaro. Gracias. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces oramos. Oremos. Padre eterno, gracias que podemos venir ante ti. Es tan lindo, Señor, leer en tu palabra. Realmente sencillo, Señor, son los argumentos teológicos que lo vuelven complicadas las cosas, pero cuando leemos en tu palabra, cuán sencillo es ser acepto por ti, Padre. Pero dentro de nosotros hay un principio antagonista, nuestros propios esfuerzos que hemos sido aceptos. Pero queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a morir a nosotros mismos y a cesar de confiar en lo que nosotros podemos hacer y aferrarnos a Jesús con todo nuestro corazón. Haznos ser de fe. Que, Señor, el principio que gobierna nuestro corazón sea la fe que obra por el amor. Y que de esa manera, Padre, podamos constantemente, Señor, recibir el don de la justicia en Jesús. Padre, saca nuestros ojos de nosotros mismos. No hay nada bueno en nosotros. Toda hermosura se encuentra en Cristo Jesús. Toda bondad, toda victoria ha sido otorgada en Él. Haz, Señor, que nos aferremos a Él con toda nuestra alma. Que tu Espíritu Santo nos lleve a amarlo. Que nos lleve, Señor, a obedecerle. Que nos lleve a exaltarlo, a glorificarlo y a regocijarnos en Él, Padre. Para que Jesús sea nuestro todo en todo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Un gran abrazo para todos. Gracias, Gracias. pastor. Chao.